cambio que viene, ¿de qué va? ¿De qué tamaño será? ¿Será de tamaño considerable o superficial? ¿Histórico o cosmético? ¿Qué coordenadas tendrá el cambio que viene? ¿Cuáles serán sus palabras clave, sus ideas clave? ¿Y cuál será su relato conductor? Ese relato de futuro que se intentará bajar a la realidad. Acompáñenos al interior del cambio que viene. Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo, bienvenida. Muchas gracias, Sabina. Encantada de estar aquí. ¿Dónde naciste? Yo nací aquí, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Así es. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 2 hermanas. Mi hermana Berta, que es mayor, 1 año mayor que yo, y luego nací yo. Así que 2 mujeres, 2 abogadas, estudiamos lo mismo y en el mismo lugar en la UNAM. Tu padre es un abogado laboral muy connotado, tal vez el más connotado del país. Es Arturo Alcalde Justiniani. Y tu madre, Berta Luján, fue contralora del gobierno de la Ciudad de México en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Así es. Cuando eras niña, ¿de qué se hablaba en la sobremesa de los Alcalde? Se hablaba mucho de democracia, de organización. Mis padres se conocieron en el Frente Auténtico del Trabajo, el FAT, una organización que se encargaba como de la capacitación y de la propia organización para formar sindicatos democráticos. Entonces se hablaba mucho de temas políticos, del gobierno, de la coyuntura. Y de lo laboral. De lo laboral, sin duda. O sea, ha estado en tu vida desde siempre desde este tema. Siempre hablando del mundo del trabajo. Supongo que conoces a Andrés Manuel en tu mismo hogar. Se relaciona con tu madre y con tu padre. ¿Lo conoces cuando eres niña? En realidad, ya a nivel personal lo conozco tiempo después, ya casi saliendo de la carrera. Y poco tiempo después de conocernos es que me invita él a formar parte de Morena como organización civil, ¿no? Un 2 de octubre se decide en el Auditorio Nacional que Morena se formara como una organización civil y en ese momento ya me nombran a mí como coordinadora de jóvenes y estudiantes. Déjame ir unos pasos atrás. Claro. En el 2005 participas en las protestas por el desafuero del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente en las protestas contra lo que se llamó el fraude electoral del 2006. ¿Son tus primeras actividades políticas? Yo creo que sí, activamente, convencida, de manera autónoma. ¿Estuviste en el plantón, por ejemplo? Estuve en el plantón, claro que sí. Y en ese momento de mi vida que entraba a estudiar Derecho en la facultad, pues era un tema recurrente en las clases. ¿Dirías que es el momento en donde entras a la política, a la vida política? Pues diría que es el momento donde despierta en mí como un deseo de participar. Y cuando piensas, voy a estudiar políticas públicas, o sea, ¿cuándo es el momento en donde dices, no solo voy a estar en la calle, voy a estar con los compañeros, voy a estar organizando, ayudando, sino quiero dedicar mi vida a esto? Yo creo que en el momento en el que acabé Derecho, que tuve como experiencias laborales en un juzgado penal en Santa Marta, Catitla, estuve en el Instituto de Jurídicas, iba como descubriendo cuáles eran mis intereses. Luego me di cuenta que el mundo laboral que traía en las venas era lo que más me llamaba la atención. Y a partir de ahí dije, pues me encanta la participación activa en esto y creo que eso fue como forjando mi futuro. Y te vas a la Universidad de California en Berkeley a especializarte. ¿En qué te especializas allí? Hice una maestría en Derecho y son estas maestrías donde uno puede ir también eligiendo materias y entonces podías especializarte, digamos, en algunas materias y fue en políticas públicas. Es fantástica, ¿no? La Universidad de California, especialmente la de Berkeley, es maravillosa. Te cambió, supongo. Y sí, me enseñó muchas cosas, conocí a mucha gente y sí, fue marcando pues también, ¿no? Como todo este rumbo.
Es curioso porque en la tradición mexicana de la izquierda hay una tensión especial con Estados Unidos. Sin embargo, este gabinete, el- hay varios personajes, entre ellos tú, que sus estudios de especialización están en Estados Unidos, lejos de lo que uno podría pensar de la izquierda mexicana. A mí me parece muy reconfortante eso. Luego te vas de diputada federal por el Movimiento Ciudadano. ¿Por qué por el Movimiento Ciudadano? En realidad, no, yo diría que lo que sucedió en ese momento, que era 2012, fue que pues era la campaña, estábamos en campaña con el licenciado Andrés Manuel, y me invitan como parte de Morena, del movimiento. Yo era coordinadora o digamos, coordinadora nacional de jóvenes y estudiantes de Morena como organización civil. Entonces, en ese momento en la campaña, pues recordaremos que los partidos que acompañaron la candidatura de Andrés Manuel era PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Entonces, estos partidos abrieron espacios para la gente de Morena y es así que entro yo a formar parte del grupo parlamentario de Movimiento ¿Qué edad Ciudadano. tenías? Yo tengo 31, entonces tenía 24, si no mal recuerdo. Yo recuerdo tu imagen allí en tribuna. Eras sin duda la más joven del Congreso. ¿Tú crees que a los 24 años sí está uno preparado para ser legislador? Fue una combinación, era una oportunidad enorme para decir lo que pensábamos, para tener posiciones claras. Era un grupo parlamentario pequeño, pero muy representativo. Fue muy interesante, pero también frustrante. Muy frustrante porque era justamente la época en la que salía Calderón y el inicio de Peña Nieto. Empezamos y yo me inauguré, digamos, en la Cámara de Diputados, como formaba parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la reforma laboral de 2012, que ya de entrada pues dolía en el cuerpo, pues muchas cosas que se estaban planteando y que de las cuales yo estaba convencida que iban pues precarizando el mundo del trabajo y las relaciones laborales. Es decir, lo que te preguntaba es, ¿tú crees que nosotros tenemos políticos que llegan a sus responsabilidades ya cuando no son jóvenes y que nos perdemos de algo en el proceso? Yo creo que está bien como tener pluralidad y tener diferentes visiones y eso también le da de alguna manera, te lo da también la experiencia, te lo da también el género. Entonces, la diversidad y la pluralidad pues siempre me parece que nutren. Entonces, en la Cámara de Diputados no sentí yo que por mi edad tenía ciertas limitaciones que no me permitieran hacer reflexiones profundas sobre los diferentes temas. Por supuesto que me metí a estudiar, te diría yo, hora tras hora tras hora. Armamos un equipo muy interesante. Siempre estábamos buscando y tocando puertas de expertos, pero no considero, digamos, que mi edad haya sido en ese momento una barrera. Creo que al contrario, era también de alguna manera como abría ciertas puertas, pues quizá como de canales de comunicación que encontraban algunos otros en la frescura, digamos. Hablando de frescura, veamos este anuncio que te volvió famosa. Lograrlo se necesita, no más tu credencial de Ahí estás, elector. ahí estás. Piensa en la patria, recapacita y cuida ¿Qué tal? tu voto libertador. Morena hija, morena hermana, morena madre de la nación. Me imagino que de pronto te volviste reconocible para la gente en la calle. Y te decían la morena, morena. Me decían la morena, estuve varias veces, sobre todo la gente más vinculada a Morena. No era tanto que en la calle me reconocieran, pero sí cuando había eventos en el Zócalo, siempre no faltaba quien se acercaba y me decía, tú eres la del video, ¿verdad? Tú eres la morena. Y yo, Y no sí, te decían, cántanos. cántanos. Que eso sí, la verdad es que no es lo mío, pero sí. Hija, morena hermana, morena madre de la nación. Saltemos a la campaña que culmina este año, el 2018. ¿Cuándo es que López Obrador te propone que seas secretaria del Trabajo? Me citan un día en su oficina y llego
pues a platicar con él. ¿Es durante la campaña o es antes? Esto es previo a la campaña. En realidad, ya muchos meses anteriores a la campaña, se formaron grupos de trabajo para armar un plan, un proyecto, para nutrir el proyecto de nación. Y entonces uno de esos grupos de trabajo era en materia laboral, en materia de trabajo. Entonces, desde entonces lo que me invitó a hacer era como a formar un grupo de expertos para que pudiéramos hacer una agenda y delimitar cuáles eran las prioridades para el mundo del trabajo. Y tiempo después me cita en su oficina y ahí es cuando me propone que si quería ser secretaria de trabajo. ¿Te sorprendió? Me sorprendió, me llenó de ilusión, de orgullo, ¿no? De formar parte de su equipo. Y me dijo en ese momento algo que era muy importante, que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se iba a coordinar en la Secretaría del Trabajo. Entonces, como que había ¿no? Era complementario, era el tema de los jóvenes y del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y todo el tema, digamos, laboral. Has hablado en los medios ya de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un proyecto especial para los niños, los jóvenes que ni trabajan ni estudian. 2.600.000 jóvenes están en esa condición en nuestro país. Es enorme. Hay países centroamericanos de ese tamaño. ¿Hay un país donde se haya aprobado un proyecto así? Mira, ningún país del mundo de esta magnitud. Uh-huh. Pero esta magnitud del programa también responde justamente a nuestra situación actual, a que existen millones de jóvenes, mujeres y hombres que no tienen posibilidades ni de estudiar o continuar con sus estudios, ni de trabajar. ¿Esa es la cifra? ¿2.600.000? No, hay más. Hay más. Hay más, pero el asunto es que esa es la cifra de los jóvenes disponibles. ¿Qué llamas para jóvenes? trabajar. ¿De qué edad a qué edad? El programa es de 18 a 29 años. Uh-huh. Se calcula que hay más de 7 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, pero muchos de ellos son mujeres que están en el cuidado, por ejemplo, de los niños que no estarían disponibles para salir de su domicilio e incorporarse en una capacitación en alguna empresa o en algún taller. Entonces, ese es, digamos, la cifra de jóvenes que estarían disponibles para recibir una capacitación. Es captar a estos jóvenes y capacitarlos en oficios, ¿cierto? Así es. La idea es que todos estos jóvenes alrededor, en todos los rincones del país, podamos vincularlos a actividades productivas, a empresas, talleres, negocios, gente que sabe de oficios, también una parte al sector público, a organizaciones de la sociedad civil. Y la idea es que durante un año puedan recibir una capacitación, se involucren en las actividades de estos centros de trabajo, de estas empresas, y a través de la práctica y de un proceso de capacitación, pues adquieran nuevas habilidades y competencias. La idea es que el gobierno pueda darles una beca de 3,600 pesos mensuales y que a cambio de ello, pues obviamente estos jóvenes acudan, aprovechen esa oportunidad y sobre todo las empresas nos ayuden recibiéndolos, capacitándolos y integrándolos a sus empresas. ¿Qué ganan las empresas? Por un lado, ellos ganan mucho en términos de productividad, en términos de fortalecimiento de sus propias empresas, porque ya están capacitando lo que necesitan en realidad. Yo te diría que hay muchas empresas en nuestro país que no están encontrando los perfiles idóneos que buscan. Entonces, esta es una oportunidad para ellas, pero más que eso, diría yo que es una oportunidad como de tener un compromiso social frente a una generación que durante años se le ha dado la espalda, que es un bono que no hemos aprovechado y que las empresas saben que hay muchos jóvenes que tienen talentos, que tienen ganas, que les gustaría participar y capacitarse y que después ellos los pueden aprovechar. ¿Ya tienes detectados a estos jóvenes
Fíjate que justamente estamos en eso. Empezó un censo alrededor del país, no solamente para el tema de los jóvenes, para los diferentes 25 programas prioritarios del próximo gobierno. Entre ellos están justamente estos jóvenes. Y la idea es ir ubicando dónde están, qué nivel educativo tienen. También abrimos una página de internet que es www.jovenesconstruyendoelfuturo.mx. Entre los dos ya tenemos cerca de 500,000 de jóvenes interesados y ya a partir de enero la idea es que puedan acudir a los diferentes centros integradores que habrá en todo el país a inscribirse. En esa inscripción es donde van a hacer una especie como de prueba vocacional y vamos a ubicar dónde está su domicilio para ofrecerle las opciones que están cerca de donde vive. ¿Y cómo te está yendo con los empresarios? Muy ¿Cómo bien. están reaccionando? La verdad es que debo decir que ha habido muy buena recepción. Hemos andado alrededor del país y hablando con las diferentes cámaras empresariales, pero no quedándonos ahí, también estamos tocando puertas, tocando empresas, tocando talleres y nos está yendo muy bien. ¿Sí? ¿Se entusiasman con esto? Se entusiasman. ¿Encuentran lugar para estos jóvenes? Encuentran lugar para estos jóvenes, nos dicen cuántos jóvenes pueden recibir a partir de enero, en qué podrían capacitarlos, en dónde. Y nos está yendo muy bien en ese sentido. La verdad es que puedo decir que ya empieza siendo un éxito y creo que nos va a ayudar mucho también para pacificar al país. Has dicho que le corresponde a la Secretaría de Trabajo impulsar la democracia sindical. Eso es una novedad. Es una novedad. Es una novedad. O sea, explícame cómo la Secretaría de Trabajo se va a inmiscuir en los sindicatos para impulsar la democracia. Mira, estamos próximamente por presentar una iniciativa que es reglamentaria, una reforma constitucional que se aprobó hace un año, en febrero del año pasado, que fue producto de muchas circunstancias, pero que cambia radicalmente muchos paradigmas. Nosotros y la Secretaría tendrá como elemento central apoyar, impulsar y garantizar que realmente los trabajadores, número uno, tengan libertad de organizarse, si quieren, de formar organizaciones, sindicatos, si quieren. Número dos, de poder y garantizar que todos esos trabajadores, esas mujeres y hombres que vienen de su trabajo puedan elegir libremente a sus dirigentes. No, pues, por eso digo que es una novedad. ¿Romero Deschamps está de acuerdo en dejar entrar a su sindicato la democracia? Pues yo creo que aquí ya no se trata de estar de acuerdo o no. No hay cabida para eso, porque las nuevas reglas serán que tendrá que ser a través del voto personal libre y secreto para elegir tus dirigentes, pero no nada más, no se queda en que el voto secreto esté para que puedas elegir a tus representantes. También para consultar a los trabajadores antes de que se firme un contrato colectivo. Yo sé que tú has escuchado de los contratos de protección que durante muchos años fue un tabú. ¿Sí? No se hablaba, se decía que no existían. Y lo cierto es que sin temor a equivocarme, yo calculo que entre 80 y 90% de los contratos son de esta naturaleza. Entonces, la idea de que consultemos a los trabajadores antes de que un líder sindical y un empleador, un empresario, se puedan sentar en la mesa a firmar un contrato colectivo, cambia muchísimas cosas, cambia radicalmente. Entonces, la idea es que logremos como recuperar la contratación colectiva, justamente en este sentido de generar y provocar y promover el diálogo social y que logremos entonces equilibrios. Claro, que las empresas sean más productivas, se fortalezcan, pero también que se mejoren los salarios, que se mejoren las condiciones de trabajo. El salario mínimo, hablas de duplicarlo. Pues mira, tenemos un proyecto de ir
año con año recuperando la figura del salario mínimo que quedó por debajo de la pobreza. O sea, nadie puede vivir con el salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo? 88 pesos diarios. Y la idea es que podamos, a través de análisis responsables, del diálogo con los diferentes sectores, ir recuperando la figura del salario mínimo, que tengamos un avance significativo para 2019 y que lo interesante de esto es que ya hay mucho mayor apertura. Antes había más miedos, se decía que había riesgos de inflación y cada vez nos está, digamos, se queda más claro que el problema es que la productividad ha aumentado por arriba del salario mínimo. 160 pesos al día, ¿para cuándo lo ves? ¿Para final del sexenio o antes? Mira, yo te diría, si se trata de querer, pues ojalá antes, ¿no? La cosa es que se pueda, que podamos ir como logrando esos incrementos. Yo creo que va a haber, con todos estos planes del nuevo gobierno de fortalecer el mercado interno, de apostar al desarrollo de muchos estados donde no ha habido actividad económica a través pues, de mucha mayor inversión pública, infraestructura, programas productivos. Eso va a generar mucha dinámica y va a fortalecer mucho el mercado interno y eso nos va a traer también mejoras. Yo creo que en ese sentido vamos a lograr poder incrementar los salarios y también los salarios mínimos. Has dicho, es un deporte nacional no declarar el salario de tus empleados en el Seguro Social. Sí. ¿Se puede que la gente declare a sus empleados realmente con el salario real? Lo pregunto porque muchos empleadores dicen, bueno, si duplican el salario mínimo, y eso no es tan grave porque poca gente en México gana el salario mínimo, pero si tengo que pagar lo que me pide el Seguro Social, yo no puedo emplear a tanta gente. El problema que se da en que uno registre a su trabajador con salario mínimo, pues a veces pareciera que en lo cotidiano no tiene mayores efectos, pero es que no tiene que ver con el acceso a la atención médica, tiene que ver con que todas esas mujeres y esos hombres no tienen acceso a créditos del Infonavit. Y una cosa importantísima, ¿cuánto están cotizando para su jubilación, para sus pensiones, para su vejez? Entonces estamos destinando a generaciones, ya no quiero ni decir del 60% que está en la informalidad y que no tiene nada, sino que aparte de ese 60% que está descubierto, pues también hay todo un sector de la población que está cotizando muy bajo y estamos destinando a muchas personas a no poder tener un retiro digno. Pero los que se ahorran un dinero en ello son los patrones. ¿Qué les dices a esos patrones que dicen, sí, me golpearía mucho que yo tenga que poner a mis trabajadores en el Seguro Social con el verdadero sueldo? ¿Sí ves el lado de ellos o crees que están mintiendo, que no es cierto, que sí lo pueden soportar, que es el momento de hacerlo? No, yo creo que en todo hay dos lados de la moneda, pero hay que entonces atender las causas. Yo creo que debe haber mucho más apoyo a las micro y pequeñas empresas, que son las que mayores dificultades tienen, que muchísimas de ellas, bueno, no superan un año de existencia. Y entonces yo creo que se puede, a través de proyectos como lo vamos a hacer, créditos a la palabra y diferentes incentivos, empujar a que se supere esa línea, pero que a partir de ahí pues el cumplimiento sea obligatorio para todos, ¿no? Y lo que sí estoy convencida es que la lógica económica cambia. Durante muchísimos años el gobierno le apostó a que los salarios estuvieran muy bajos, a controlar las organizaciones gremiales, a controlar la contratación colectiva, a abrir, digamos, flexibilizar sin tener la otra parte de la balanza, que era la seguridad social. Y esto acabó, digamos, por traernos pues mucha precariedad. Y eso creo que no ayuda a nada, porque ni siquiera a las empresas les ayuda, porque la gente no tiene suficiente dinero en el bolsillo, interno. Entonces no hay mercado interno. No vamos a apostarle a la desigualdad. Le vamos a apostar
a las zonas del país con mayor rezago, a la gente más desprotegida, para ir nivelando, digamos, el piso mínimo. Has dicho que se va a instaurar un modelo de desarrollo radicalmente diferente. Radicalmente diferente, o sea, desde las raíces va a cambiar esto. Desde la raíz. O sea, yo no tengo ninguna duda de esto. Creo que el licenciado Andrés Manuel desde hace muchos años ha venido no solo luchando, sino delineando un proyecto de país que se ha venido complementando por muchas visiones durante diferentes años y que hoy se está aterrizando ya en prioridades muy concretas. Yo creo que el gran éxito va a estar en que se va a lograr a través de un esfuerzo mayúsculo de austeridad, lograr bajar el gasto corriente. Lo vamos también a bajar porque se va a eliminar la corrupción y los focos de corrupción. Y eso nos va a liberar muchos fondos para tener programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que son programas para todas y para todos, que no es un programa selectivo de a ver si te elijo o no te elijo, o a ver si hay algún cuate que te tenga que dar la tarjeta o no la tarjeta. Radical y amplio. Radical y amplio para todo el país. Aquí no depende de los colores, de las preferencias, sino que va a depender de tu condición, del lugar en el que vives, de la edad que tienes. Hablamos en 3 meses. Claro que sí. Y registremos los cambios radicales. Eso. Estoy convencida que a los gobiernos hay que evaluarlos justamente, ¿no? Por sus resultados. Luego se generan muchas, digamos, malas informaciones, pero estamos trabajando muy duro y con prioridades muy claras. El sentido precisamente de esta plática contigo es al inicio, aún antes de que tomes posesión de la oficina de la Secretaría del Trabajo, que nos cuentes cuál es el proyecto y podamos evaluar los resultados en contraste con el proyecto. Perfecto. Muchas Nos vemos gracias. Entonces en 3 meses, ¿hecho? Y ya para entonces habremos pues ya empezado, ¿no? La nueva época para este país. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias.